Levario, director de la revista Etcétera. ¿Cómo estás, Marco? Qué gusto saludarte. Buenos días. Yo no lo escucho. En Gracias. estos momentos. Gracias, Marco. A ver, pues, ¿cómo vamos entendiendo esta trama de muertes o suicidios que Ojeda no sabía y López tampoco? ¿Qué podemos ir reflexionando, querido Marco? Bueno, me parece que hay que partir de una certeza que es conmovedora y escandalosa. Estamos ante el más grande y grave quebranto de la ley del que tengamos memoria en el México contemporáneo, y este fue consentido, por decirlo menos, por el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Ujú. Y de ahí se desprenden, me parece, dos coordenadas para ir comprendiendo justamente este quebranto. Primero, el asunto del fentanilo, y segundo, el del huachicol. Y digo uno y el otro porque justamente hay ya investigaciones relacionadas con que la Marina no solo también traficó con huachicol, sino lo hizo también con fentanilo. Y para una circunstancia como esa, se requiere de una red compleja, muy compleja, que además operó de acuerdo con auditorías del propio gobierno desde 2022, y eso que en la propia Secretaría de Marina había señalado en ese lapso que no había ningún problema. Es Sí. decir, Ujú. hay una serie de mentiras como esta repetida varias veces y por distintos funcionarios, como es el caso del fiscal Gertz Manero, para tratar de deslindar. Lo hicieron de tal manera que parece encubrimiento al propio Rafael Ojeda. Y desde ahí, me parece, se desprenden todos los datos estos que acabas de señalar, de suicidios muy oportunos, como el que ocurrió con Abraham Jeremías, uno de los hombres que con mayor meticulosidad tenía información, no se le había librado una orden de aprehensión, y ya no tendremos el propio testimonio de alguien que participó dentro de esa muy compleja trama de Huachicol. Así es, Marco, y bueno, como tú bien mencionas, a ver, primero, pues las bravuconadas de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que no pasa nada sin que el presidente se entere, y si hubiera un negocio jugoso, pues todos lo sabríamos, porque él siempre con la obsesión de Felipe Calderón y Genaro García Luna, ¿no? Entonces siempre tenía esta obsesión y con Pemex y tal. Bueno, el pez por su boca muere. Entonces, el presidente López Obrador no sabía lo que pasaba en la Marina, una institución que fue, junto con la Sedena, pues absolutamente reforzada con poderes que nunca antes habían tenido en muchos ámbitos del gobierno federal. No lo sabía. Y luego, si eso no lo creo, menos es creíble que el secretario de Marina no supiera que hacía un vicealmirante y un contraalmirante, que además eran sus familiares, Marco. Es decir, la lógica que ellos mismos utilizaban, pues tumba la defensa. La definición que hace la presidenta cuando dice que esto va a llegar hasta donde tope está muy claro. Es decir, va a topar en funcionarios medios y no en los más altos mandos, comenzando por el presidente, entonces presidente López Obrador, y por Rafael Ojeda, cuando es evidente, para quien por supuesto quiera ver y atenerse a los hechos, que ellos dos lo sabían. Y es que hay que recordar, en 2022 distintas versiones periodísticas ya hablaban de esta situación, y fue llevado a la mañanera incluso por uno de estos vocingleros del oficialismo, Lord Molécula, cuando incluso acusó de una campaña a Carlos Loret, al periodista Carlos Sí, sí, Loret, sí. de aludir a los sobrinos de Así es. Rafael Ojeda, y ahí los defendió Andrés Manuel López Obrador. Por un lado. Por otro, distintos documentos de inteligencia muestran que además no solo es ese el caso específico de inteligencia militar, digo, a los que he tenido acceso, y que le informaban a Zeus, así le llamaban al presidente de la República, que este trasiego abarcaba no solo en ese estado, no solo en Tamaulipas, sino en Veracruz, en Tabasco, en Chiapas, y del otro lado en Baja Sí. California y A ver, Sonora, no te vayas, Sonora. Marco. Aguántame y Claro. cruzamos el corte. Gracias a Marco Levario, director de la revista Etcétera, por mantenerse en la línea. A ver, Marco, vamos a recordar al López Obrador del 2020. Adelante.
Tenemos investigaciones abiertas, pruebas de que administradores de puertos o están coludidos o se hacen de la vista gorda en actos de corrupción. De manera así muy puntual, tenemos una investigación abierta por huachicoleo de combustibles en puertos. En el puerto más importante en cuanto a la importación de gasolinas. No puedo decir más porque está abierta la investigación. Imposible que no se den cuenta, porque tienen que salir por una calle dentro del puerto y salen por otra, las pipas. Y vamos a aplicar la ley y le estoy pidiendo al almirante Ojeda que se haga cargo de todo lo que es la seguridad de los puertos. Se acaba la corrupción. ¿Cómo ves, Marco? Me gustaría seguir con esa línea de tiempo porque creo que es muy, muy esclarecedora. Andrés Manuel López Obrador le encargó a Rafael Ojeda una investigación que, sin embargo, resultó ser, digamos, desembocó en una protección, hay que decirlo con todas sus letras, de Rafael Ojeda, y hay datos, esta no es mi opinión. Se llevaron a cabo auditorías entre 2022 y 2023 y escuchemos. La Secretaría Marina dice que no halló huachicol y ningún tipo de irregularidad, de una manera tal en la que además se cae la versión de Gertz Manero, de Omar García Harfuch, de la propia presidenta y del actual secretario de Marina, que tratan de exculpar justamente al responsable, que es Rafael Ojeda, que nunca denunció, no formalmente, solo tenemos ahí la palabra de Gertz, pero los hechos y esta línea de tiempo los contradicen, más aún cuando ahora recordemos que el 11 de marzo, casi un año después de esta declaración que acabas de colocar, en 2021, AMLO dijo que en México ya no había corrupción, aunque le dé coraje a los conservas, ¿te acuerdas? Sí, claro. Bueno, esa ocasión también declaró que el huachicol se había acabado. Sí. Sí, es decir, lo decía, abrió un expediente que nunca significó. Utilizaba esa palabra que es tan determinante, erradicado, imposible. Ya no había. Exactamente. Así es. A ver, ¿qué tenemos? A ver, adelante. Cuando llegamos al gobierno, empezamos a enfrentar el robo de combustible, llamado coloquialmente huachicol, pero nadie hacía nada por impedirlo. Por el contrario, en los sexenios anteriores, la Secretaría de Hacienda lo veía como algo normal y de antemano lo daba por descontado de la contabilidad pública. Y nos tocó decir basta. No fue fácil, pero a pesar de esos sabotajes, hemos podido eliminar prácticamente esta actividad delictiva. Bueno, pues ahí está otra de las declaraciones, Marco. Sí, claro, y sin embargo los hechos contradicen una vez más a Andrés Manuel López Obrador, porque podemos hablar de Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Baja California, Sonora, Querétaro, Puebla, en donde las carreteras, quienes nos están escuchando en estos momentos, veían justamente el huachicol, en donde no solo no se erradicó, no se eliminó o se acabó, sino incluso se extendió a un grado tal en la que ha sido auspiciado, por decirlo menos, por las más altas autoridades a las que, vaya cosa, vaya burla de Andrés Manuel López Obrador, fue a quien les encargó una investigación que desembocó en una protección de esa actividad. Esos son los hechos. Así es. De pipas, ferrocarriles, a navíos, es decir, se sofisticó del huachicol, aquel que conocíamos de picar tubos y robar combustible, al huachicol fiscal, donde se evaden miles y miles de millones de pesos, pues que eran repartidos entre este selecto grupo de criminales, Marco, que, bueno, ahora hay que reconocer, aunque entiendo el punto de Ojeda y de López Obrador, pues la presidenta Sheinbaum de todas formas avanzó con esta investigación que no es, que supongo que al interior de Morena no es fácil romper estas resistencias, Marco. Sí, yo lo reconozco como un resultado de las conversaciones del gobierno estadounidense con el mexicano. Es decir, cuando Claudia Sheinbaum habla de soberanía, me parece que es la libre autodeterminación para fijar los límites de la investigación y la estrategia de propaganda. Los límites de investigación
son que no tope con Rafael Ojeda y menos con su mentor, y el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y en términos de propaganda, en efecto, tratan de mostrar y de demostrarle al gobierno estadounidense que están siguiendo esa, digamos, línea de negociación con el propio gobierno estadounidense para mostrar que sí hay una lucha en contra del crimen organizado, porque esto forma parte del crimen organizado, pero sin meterse mucho en Honduras. Bueno, pues tope donde tope, parece que hay topo, ¿no? Con el vicealmirante y el contraalmirante, por lo menos. Habrá que ver qué dice Marco Rubio. Bueno, gracias, Marco. Qué gusto saludarte como siempre. A mí también me da mucho gusto. Muy buenos días a todos ustedes. Gracias. Buenos días, Marco Levario.